Tenemos al señor Balut, Fabián Balut, de Balut Automotores, miembro de Recrear de Bahía Blanca, comerciante también de Bahía Blanca. Tenemos también al señor Luciano Silva. Un saludo a Luis Grini y Julio Arriete, dirigentes del Frente Republicano, que están aquí hoy presentes. Sin más, el tópico del día de hoy sería sobre la gestión municipal como eje de la construcción política, ¿cierto? Correcto. Exacto, Vamos. lo dejo todo en sus manos. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Eh, Soy Fabián Balut, tengo 59 años, tres hijos. Nací en Bahía Blanca. Bahía Blanca es cabecera de la sexta sección electoral, una ciudad de 450.000 habitantes. Veremos qué dice el censo 2020 o el que venga. Soy empresario, he sido dirigente gremial empresario muchos años y desde ese lugar tuve la oportunidad de hacer política de la mano de Ricardo López Murphy en aquella elección histórica del 2003 y apasionarme con lo que es el conocimiento de mi ciudad, ciudad a la que amo, y con la gestión municipal. Hace 17 años que, digamos, vivo mirando y tratando de entender cómo se gestiona un municipio y por qué no terminamos de corregir desde los distintos, sea nación o provincia, por qué la gestión municipal no se le da el lugar que corresponde, que es la base para mí de la construcción política y social. Para iniciar la charla yo quería hacer una referencia histórica muy cortita, porque hace años que escuchamos hablar de la autonomía municipal, un tema bastante remanido, y yo les quiero contar un poco cómo empieza esta cuestión. En el periodo 73, 76, 83, en el proceso de reorganización nacional, eh, había, digamos, se fijó como objetivo la municipalización, decían ellos, que tenía que ver con esto de, para bajar el déficit de la provincia de Buenos Aires, eh, empezar a transferir servicios a los distintos municipios. En aquel momento eran exactamente 115 municipios, hoy tenemos 135, así que aumentó el número de municipios y esa descentralización consistía, como les decía recién, en la intención de transferir servicios, pero sin las partidas correspondientes. Estas trampas mortales que muchas veces hace la nación y la provincia y que después son de difícil retorno desde el punto de vista del financiamiento. Pero con un criterio bastante loco, que era Filosofía Martínez Dios, que tiene que ver con la subsidiariedad. O sea, ahí aparece por primera vez esta palabra tan remanida y escuchada que es el subsidio. La teoría era, básicamente, yo te entrego, por ejemplo, el manejo de los residuos, que en ese momento podían ser provinciales, no te doy ninguna partida y si no los podés financiar, privatizarlos. Ese era un poco el criterio que tenía, que se usó en ese periodo para empezar a hablar de autonomía municipal, para ellos descentralización y municipalización. Desde el punto de vista político, más allá de haber sido un gobierno de facto, la visión que tenían es que si el intendente, digamos, era local, al ser tan allegado a su ciudad y al conocimiento de la gente, podía mejorar, digamos, la calidad de gestión básicamente. Desde ese lugar empezó este proceso de descentralización que llega hasta el año 83, en realidad fracasa antes, en el año 81 cuando asume el gobierno Viola, y a partir de ahí todo esto se desmembra y llegamos al año 83, bienvenida a la democracia de la mano de Raúl Alfonsín, y como muchas cosas en nuestro país, el proceso este de descentralización quedó en la mitad del camino. A partir del gobierno de Alfonsín empezamos a transitar, bueno,
Yo creo que en general, intendentes, gobernadores y hasta el mismo presidente, había que poner la casa en orden, había que empezar a analizar desde qué lugar se arrancaba, y ese proceso de descentralización otra vez se perdió y quedó todo bajo la potestad tanto de nación como de provincia. De hecho, bueno, tenemos esa referencia histórica cuando la provincia de Buenos Aires pierde parte de su participación, que a su vez también debilita la gestión de los intendentes. Obviamente, yo voy a tomar como base lo que es el municipio de Bahía Blanca, para que ustedes, vamos a tomar algunos parámetros que tienen que ver, primero con la cantidad de personal afectado al municipio cuando comienza la democracia, con varios servicios ya municipalizados, como puede ser recolección de residuos, que es el servicio, digamos, más importante. En ese momento el municipio de Bahía Blanca contaba con 1.200 personas. Si nos remitimos a la actualidad, tenemos exactamente 2.953, en las mismas circunstancias, porque Bahía Blanca en el año 2012 optó por municipalizar o estatizar tanto el servicio de recolección de residuos como el transporte público de pasajeros. Después de haber intentado, o de haber, digamos, privatizado el servicio de recolección de residuos con un, digamos, resultado razonable, pero no así el transporte público. Así que en ese tránsito lo único que se logró básicamente es aumentar la presión impositiva, y acá es donde yo quiero hacer mucho hincapié. Me parece que desde el análisis de la gestión municipal es muy importante tener en cuenta cuál es el rol del intendente, que básicamente es defender el bolsillo del contribuyente. Digamos, la persona que quiera gestionar un municipio debe tener claro que el bolsillo del contribuyente y la defensa de los intereses del contribuyente son fundamentales hacia, digamos, nación y provincia, y no como es ahora, o sea, que es básicamente, pareciera ser que el culpable de todos los males es el ciudadano. En mi caso, me gusta hablar mucho de contribuyente. Como les decía, esto generó mucha mayor presión. Nosotros ya veníamos con una presión impositiva importante a nivel nacional, y en la provincia de Buenos Aires, siempre a partir de la distorsión, con un impuesto como ese de ingresos brutos, patentes, que podemos decir que es un impuesto normal, inmobiliario, en digamos, las secciones rurales también con el impuesto al camino, y desde ese lugar el municipio tuvo que empezar a generar tasas. En aquel momento, normalmente el financiamiento era a partir de la ABL, de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, pero estas distorsiones que venían ya desde, como les decía, desde el proceso de municipalización, hicieron que empezáramos a pensar en cómo financiarla sin la coparticipación de provincia y nación. Es ahí donde empiezan a aparecer algunas tasas. En el caso del municipio de Bahía Blanca, nosotros tenemos hospital municipal, así que hubo que crear una tasa específica para ser viable, que es la tasa de salud que se paga junto con el ABL, el 10% del valor del ABL que pagamos los bahienses, y debo reconocer que desde ese lugar fue una solución, y en este momento tenemos un hospital de excelencia a nivel municipal. Pero bueno, dentro de todas estas elucubraciones y todos los análisis que se hicieron, aparece la tasa de seguridad y higiene. Tasa distorsiva y sin ninguna contraprestación si las hay. Que se fue mutando con relación a la base imponible. En algún momento las empresas pagaban por la cantidad de personal, después ya pasamos a la cuestión
de la facturación. Y por último, que es lo que está vigente en la actualidad, nos paramos sobre lo que es la base imponible de ingresos brutos, lo cual hace que sea absolutamente distorsivo e inconstitucional. Pero bueno, no conforme solamente con lo que se recaudaba a partir de los pequeños comercios, se decidió crear por ordenanza lo que son los grandes contribuyentes, que esa es una negociación que se hace a través del legislativo, es decir, del Consejo Deliberante anualmente, donde el Ejecutivo, a partir de las necesidades presupuestarias, tiene la facultad de cambiar la alícuota. Desde que está Cambiemos en la gestión, lo que se hizo aquí en Bahía Blanca, para dar un poco de certidumbre a las inversiones, con muy poco resultado, porque la presión fiscal sigue siendo insostenible, fue congelar la alícuota durante el periodo de gobierno de 4 años. Eso también se fijó para este año presupuestario, pero bueno, como les digo, eso no termina de bajar la presión impositiva, y mucho menos a partir de lo que significa la tasa en el final de la cadena de impuestos que estamos pagando los argentinos en general. Desde ese lugar, nosotros deberíamos empezar a mirar un poco los presupuestos para analizar con mayor certeza la gestión. Si yo me paro en el presupuesto de Bahía Blanca del año 2020, es exactamente 9.185 millones de pesos. Si lo comparo a 10 años vista, el presupuesto de Bahía era 680 millones de pesos, y si lo comparo con la gestión inicial de Cambiemos, el presupuesto fue de casi 3.000 millones de pesos. O sea que, tomando los últimos 4 años, se triplicó, y si tomamos los últimos 10 años, bueno, directamente es un disparate, lo que tiene que ver obviamente con la realidad económica que vive la Argentina. Pero bueno, parado en ese presupuesto, cuando analizamos los ingresos, básicamente vemos que en general, esto yo creo que es transversal a casi todos los municipios, el 25% de los ingresos son tributos nacionales y provinciales, es decir, vienen de la coparticipación. El grueso obviamente son ingresos por tasas municipales, por un total de un 64%, que cuando eso lo desglosamos, acá es donde aparece esta tasa de seguridad e higiene, que es el 66% de ese 100% de recaudación por tasas. El ABL llega a ser el 13%. La tasa de salud, esta que les decía, para poder tener un hospital operativo, es del orden del 5%. Y nosotros, los bahienses, convivimos, por suerte, pero bueno, con una muy mala gestión. Hay veces que uno trata de no hacer cargo al municipio, pero si el intendente no gestiona, obviamente las cuestiones no se resuelven. Nosotros tenemos el polo petroquímico más importante de la Argentina, polo petroquímico que hoy está exportando alrededor de 5.000 millones de dólares, al igual de un puerto de aguas profundas de 42 pies de calado, que más o menos se exporta por el mismo importe. Somos uno de los puertos más importantes de la Argentina en el litoral marítimo, que también tenemos nuestras cuestiones para con la nación y con la provincia, porque ahí se genera una triangulación rara que después también les voy a explicar, que tiene que ver con esto de tratar de hacer políticas activas para que los municipios terminen de ser lo que son, que es la base de la política desde el punto de vista presupuestario y de la gestión de recursos para la nación y la provincia. Nosotros en el año, hace exactamente 10 años, tuvimos un escape muy fuerte de cloro en una de las plantas del polo. Entonces recién ahí, desde ese lugar que corrió riesgo de vida gran parte de la población de Bahía Blanca, que podría haber sido peor,
ese día nos acompañó el viento sur, que hizo que la nube de cloro se fuera hacia el mar. Se creó una tasa para poder tener un control, se creó un ente para poder controlar desde el exterior a las empresas del polo petroquímico, porque es jurisdicción, digamos, de la provincia de Buenos Aires, la cuestión ambiental, con lo cual nosotros podemos, a través de este ente, tener algún control desde el exterior y penalizar a las distintas industrias que integran el polo petroquímico. Esa tasa nos generó un ingreso del 2% adicional a nuestro presupuesto, y después, por conceptos varios, tenemos alrededor de un 14% de ingresos. En materia social, que hoy es un tema sumamente importante en esta pandemia que nos está tocando vivir, los recursos que vienen por nación y provincia alcanzan solamente el 5% del presupuesto total, con lo cual, si no hubiera habido partidas desde la provincia, desde nación, hubiera sido muy difícil afrontar esta emergencia que tenemos en lo social, obviamente ni hablar en la salud, y bueno, hoy estamos viviendo una emergencia también en materia de seguridad. Y por último, por servicios financieros, aproximadamente un 6%. Vayamos un poco a la composición de egresos, que esta es la parte en la que nosotros tenemos que fijar nuestro objetivo, mirando el 2023 como alternativa de llegar al poder, con un paso previo en el 2021 para poder gestionar desde los consejos deliberantes, legislaturas y el Congreso de la Nación nuestro proyecto político y de equilibrio financiero, de austeridad, de prosperidad y de llevar al país nuevamente al lugar que supo ocupar en el pasado. Como les decía, es casi lineal, se repite en casi todos los municipios de la provincia. En materia de sueldos, aproximadamente la masa salarial del municipio se lleva un 35% del presupuesto. En este caso estoy incluyendo absolutamente todos los conceptos, consejo deliberante, distintas secretarías, obviamente en este caso también incluyo lo que tiene que ver con los servicios que han sido, que hemos estatizado en Bahía Blanca en el año 2012. Después de ese concepto tenemos una gran cantidad de ítems que tienen que ver con jubilaciones, con digamos, con la obra social también de los empleados municipales. Después tenemos en concepto de servicios varios, donde ahí, digamos, lo más importante, lo que se lleva la mayor parte del presupuesto, es un 30%, el 62% es la recolección de residuos. La recolección de residuos tiene una implicancia muy fuerte en el futuro de las ciudades, porque estamos hablando de ciudades, por lo menos lo que tenemos en mente, los que estamos haciendo política o con intenciones de crecer, son ciudades sustentables desde todo punto de vista, desde el punto de vista del medio ambiente, desde el punto de vista de la energía, etc. Entonces, acá nos encontramos que no es solamente el servicio de recolección en sí mismo, sino a dónde va esa basura. Bahía Blanca hasta el año 1996 tuvo basural a cielo abierto, con lo que eso significaba, una ciudad que venía creciendo fuerte, y bueno, en ese momento se decidió empezar con una nueva estrategia que se llama relleno sanitario, un relleno sanitario que, a pesar de la inversión que significaba para la ciudad, era un esfuerzo muy importante, iba a tener una contraprestación. Yo no soy un experto en esta materia, pero sí les puedo decir que digamos, la basura se va digamos, acumulando en distintas capas separadas por plástico, y desde ese lugar a futuro se puede hasta generar gas para proveer a la ciudad, y ese era un poco el proyecto, digamos, que se autofinanciara
con el recupero. Si mal no recuerdo, a los 10 años deberíamos haber estado generando gas, con lo cual eso mejoraba muchísimo la ecuación, digamos, con respecto al servicio en sí de la recolección de residuos. Se concesionó la recolección de residuos con una empresa privada, lo mismo que el relleno sanitario. Resultados a la vista, año 2020, hemos vuelto a estatizar el servicio de recolección de residuos y el relleno sanitario se ha transformado en un basural a cielo abierto. Esto es lo importante que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué no llegamos al objetivo final? ¿Por qué todo empieza pero nada termina en la Argentina? Después, en servicios básicos, más o menos tenemos el 16% de los recursos. Ahí hay una discusión muy fuerte en este momento en el ámbito de nuestra ciudad. Se entienden recursos básicos, todo lo que tiene que ver fundamentalmente con materia de publicitar las acciones de gobierno. Para que ustedes se den una idea, el presupuesto estimado total para este año, este ejercicio, iba a ser del orden de los 45 millones de pesos, y ya estamos en el orden de los 60, con lo cual el desfasaje es importante. Y sinceramente, si ustedes me preguntan si allí hubo información sobre COVID, se mantuvo a la población informada en general, tengo que decirles que no. Simplemente creo que, como está pasando en la mayoría de la Argentina, hoy la prensa pareciera ser que tiene un solo color. Es muy difícil poder salir a decir cuestiones que tengan que ver con políticas diferentes a las que se gestionan. Después, en barrios donde estarían alquileres, Bahía tiene muchísimo gasto también en materia de alquileres. En algún momento va a haber que pensar seriamente también de la gestión, y sin temor a decirlo, yo veo que muchas veces da mucho miedo. Yo sueño con que Bahía Blanca tenga un municipio, un edificio sustentable, moderno, que sea, digamos, podamos centralizar la actividad, ¿no? Y como hoy que hay aproximadamente unas 25 dependencias, en su mayoría todas alquiladas, con lo que generan para el costo, y me parece que con el financiamiento que hay a nivel mundial para ese tipo de emprendimientos, y pensando en un cambio de paradigma en lo que es el desarrollo de las ciudades, me parece que sería bueno que todos empecemos a pensar de acuerdo a la ciudad en la que nos toca vivir, en este cambio de paradigma, y empezar a dar vuelta a la historia en ese sentido. Después, en materia de infraestructura y equipamiento, es muy poco, es muy poquito, es un 5% del presupuesto. Tenemos muy mala calidad en materia de equipamiento, ya sea, digamos, de reparación, de mantenimiento, maquinarias, en muy mal estado. El patrimonio municipal, les diría que está en un estado deplorable. Y en este sentido, a mí hay algo que me impresiona, y lo he vivido en todos los gobiernos que me ha tocado vivir. Yo trato de hablar del 83 en adelante, que es donde uno empezó a respirar política. Yo fui muchos años dirigente gremial empresario. Desde ese lugar me tocó estar muy cerca del poder en Bahía Blanca, y con mucho orgullo digo, poder darle a Bahía Blanca entidad nacional. Eso es otra parte importante que necesitamos los bonaerenses, los del interior, y todas las ciudades de Buenos Aires, esto de estar orgullosos, ¿no? de ser dirigentes de una ciudad, porque desde ese lugar es donde se generan los cambios. Yo miro el presupuesto y digamos, a mí todo me genera ganas. Desde ese lugar uno puede generar los cambios. Ahora,
cuando simplemente uno se limita a ver los números, y bueno, de última pidamos una entrevista con el gobernador, con el ministro, me parece que ahí es donde la cosa no funciona. Así que desde el punto de vista de la infraestructura y del equipamiento es muy, muy, muy bajo. Y después descubrí una figura nueva que va a parecer redundante, que yo la verdad que la desconocía cuando uno se sumerge a analizar el presupuesto muy al detalle, que son los gastos figurativos. Gastos figurativos. Bueno, básicamente los gastos figurativos son los reembolsos que hace el municipio a tantísimos anticipos que puede haber de Atenes, todos sabemos lo que son los anticipos del Tesoro Nacional, estos agujeros que a veces se producen en la gestión y uno sale a pedir, digamos, a la provincia o a la nación el parche para poder resolverlos. O no llegamos a pagar los sueldos, o los aguinaldos, o lo que fuera. Así que para mí esta es una figura nueva, y en concepto de servicios financieros se consumió el 12% del presupuesto, que tiene que ver con, normalmente la maquinaria se compra con créditos del Banco Provincia, a tasas que no son, digamos, las más interesantes, pero bueno, parecería ser que los municipios debemos morir con el financiamiento del Banco Provincia.